Imagínate estar en una jungla tan espesa que la luz del sol apenas toca el suelo. El aire es húmedo, pesado, impregnado del olor a putrefacción y lluvia. Tus botas se han deshecho, convirtiéndose en algo que apenas se parece a zapatos. Tu rifle, sin embargo, está limpio, engrasado, listo. Has estado aquí durante 29 años. El mundo ha cambiado a tu alrededor de maneras que no puedes comprender del todo. El hombre ha pisado la luna. El átomo se ha dividido, se ha convertido en arma y luego se ha prohibido mediante un tratado internacional. Naciones enteras han nacido, se han derrumbado y se han reconstruido desde las ruinas. Ciudades que eran cenizas ahora brillan con rascacielos de cristal. Niños que aún no habían nacido cuando entraste en esta jungla ahora son adultos con hijos propios. En algún lugar lejano, los hombres que te enviaron aquí han envejecido y muerto. Pero sigues aquí. Sigo observando. Sigo esperando. Sigo luchando. No porque estés loco. No porque estés perdido. Sino porque nadie te ha dicho que pares. Esto no es ficción. Esto no es una metáfora. Esta es la historia real del subteniente Hiroo Onoda del ejército imperial japonés, un hombre cuya lealtad era tan absoluta, cuya disciplina tan completa, cuya convicción tan inquebrantable, que perduró casi 3 décadas más allá de la guerra misma. Un hombre que, en 1974, seguía realizando operaciones guerrilleras en la selva filipina de la isla de Lubang, convencido de que la Segunda Guerra Mundial nunca había terminado. Según a quien se le pregunte, Hiroo Onoda fue el soldado más leal de la historia de la guerra, o la víctima más trágica de una ideología que se negaba a morir incluso después de que sus fundadores se hubieran rendido hacía mucho tiempo. Quizás fue ambas cosas. Quizás la línea que separa ambas realidades es mucho más delgada de lo que nos gustaría creer. Para comprender a Onoda, primero hay que comprender el mundo que lo forjó. No solo el Japón de los arrozales, los cerezos en flor y las antiguas ceremonias, sino el Japón de 1942 y 1943, el Japón que se había convencido de su invencibilidad, el Japón que construía un imperio tan vasto que se extendía desde las gélidas aguas de las islas Aleutianas en el norte hasta las húmedas selvas de Nueva Guinea en el sur. Un Japón que había humillado a los británicos en Singapur, lo que Winston Churchill calificó como el peor desastre en la historia militar británica. Un Japón cuya armada, en una sola mañana de diciembre de 1941, había paralizado la flota del Pacífico más poderosa del mundo y había sembrado el terror en todas las capitales occidentales. Este fue el Japón que forjó a Hiroo Onoda, y lo forjó por completo. Nació el 19 de marzo de 1922 en Kainan, una pequeña ciudad de la prefectura de Wakayama, en la costa sur de la isla principal de Japón. Fue el tercero de 6 hijos en una familia que valoraba la disciplina, la educación y el servicio nacional con la misma intensidad con la que valoraba la propia respiración. Desde que aprendió a hablar, Onoda asimiló la filosofía de su cultura, una filosofía basada en conceptos como el hiri, la obligación absoluta del deber, y el bushido, el camino del guerrero, un código que anteponía el honor a la supervivencia, la lealtad al interés propio y la muerte a la rendición. En la escuela, no destacó en ningún aspecto que lo predestinara a la grandeza. Era inteligente, metódico y físicamente capaz. De joven, trabajó para una empresa comercial en China, lo que le permitió comprender desde temprana edad culturas y geografías extranjeras, una habilidad que más tarde resultaría mucho más trascendental de lo que nadie podría haber previsto. Cuando llegó el momento del reclutamiento, estaba preparado, no preparado a regañadientes, como un joven en otro país podría resignarse al servicio militar. Preparado de verdad, preparado voluntariamente, por completo, con convicción. Se alistó en 1942 y pronto se distinguió por su labor de inteligencia y su resistencia física. El ejército lo notó. En 1944 fue seleccionado para algo excepcional y trascendental. Fue enviado a Futamata, la Escuela Nakano, el centro de entrenamiento de inteligencia militar y guerra de guerrillas más elitista de Japón. Este no era un lugar donde se enseñara a los hombres a luchar en el sentido convencional. Les enseñaba a sobrevivir tras las líneas enemigas, a organizar y mantener operaciones de resistencia en territorio hostil, a pensar como un fantasma y a luchar como un espectro. La filosofía en Nakano era explícita e inequívoca. A los estudiantes se les enseñaba que la rendición no era una opción, que morir en combate era preferible a ser capturado, que si te quedabas sin mando, debías continuar con tu misión. Te adaptabas, improvisabas, perseverabas. Esperabas el contacto y confiabas en que llegaría. Los instructores de Nakano no les enseñaban a rendirse.
Les enseñaban a soportar lo insoportable con absoluta fidelidad a la misión. Onoda absorbió cada palabra. En diciembre de 1944 recibió sus órdenes. Tenía 22 años. Fue destinado a la isla de Luban, una pequeña isla alargada del archipiélago filipino, a unos 140 kilómetros al sur de Manila. El objetivo estratégico era claro. Luban se encontraba cerca de rutas marítimas vitales, y el mando imperial quería un agente de inteligencia y sabotaje entrenado allí para interrumpir las operaciones aliadas. Sus órdenes, transmitidas directamente por su oficial al mando, el mayor Yoshimi Taniguchi, fueron precisas e inequívocas. Su misión era librar una guerra de guerrillas en la isla. Debía interrumpir las líneas de suministro y comunicación del enemigo. Bajo ninguna circunstancia debía rendirse. Bajo ninguna circunstancia debía quitarse la vida. Debía mantener su posición y esperar nuevas órdenes. Se le dijo, con la mayor claridad posible, que pasara lo que pasara, sin importar cuánto tiempo tardara, alguien volvería a buscarlo. Onoda pisó la isla de Luban en diciembre de 1944. No la abandonaría hasta casi 30 años después. La fase inicial de su estancia en la isla no fue aún el extraordinario aislamiento que definiría su leyenda. Llegó y encontró una pequeña guarnición japonesa ya allí estacionada, y casi de inmediato la situación comenzó a deteriorarse. Las fuerzas estadounidenses y filipinas iniciaron operaciones para retomar la isla en febrero de 1945. Los combates fueron feroces y breves. La guarnición japonesa fue aniquilada. Algunos murieron, otros se rindieron. Un hecho que, dentro del rígido marco moral que Onoda había interiorizado en Nakano, representó casi una catástrofe espiritual. No un juicio hacia los hombres que se rindieron, ni desprecio, sino una especie de incomprensión. Les habían enseñado lo mismo que a él. ¿Cómo habían llegado a una conclusión diferente? No le dio más vueltas. Se retiró a la selva. Al principio no estaba solo. Otros 3 soldados se retiraron con él hacia el interior montañoso y boscoso de Luban. Sus nombres eran el soldado raso Yuichi Akatsu, el soldado de primera clase Soichi Shimada y el cabo Kinshichi Kosuka. Juntos, los 4 hombres formaron lo que equivalía a una célula guerrillera. Pequeña, móvil, disciplinada y absolutamente convencida de que la guerra continuaba y que su misión seguía vigente. Ahora bien, aquí está lo crucial, lo que hace que esta historia no solo sea extraordinaria, sino genuinamente compleja y difícil de reducir a un simple acto de heroísmo o a una simple tragedia. La guerra terminó en agosto de 1945. El 6 de agosto, un bombardero estadounidense llamado Enola Gay lanzó sobre la ciudad de Hiroshima un arma sin precedentes en la historia de la guerra. La bomba, un dispositivo de uranio tipo cañón apodado Little Boy, liberó energía equivalente a aproximadamente 15.000 toneladas de TNT en una fracción de segundo. Entre 70.000 y 80.000 personas murieron instantáneamente. 3 días después, una segunda bomba, un dispositivo de implosión de plutonio apodado Fat Man, arrasó gran parte de Nagasaki. Para cuando los incendios se extinguieron, habían muerto aproximadamente 40.000 personas más, y decenas de miles más fallecieron en las semanas siguientes a causa del envenenamiento por radiación. El emperador Hirohito, en un discurso radiofónico que la mayoría de sus súbditos escucharon por primera vez como una grabación, dado que el emperador no se dirigía directamente al pueblo, era considerado divino, anunció la rendición incondicional de Japón. No utilizó la palabra rendición. Habló de soportar lo insoportable y aguantar lo insoportable. Pero el significado era claro para cualquiera que lo escuchara. Hiroo Onoda no lo oyó. En lo profundo de la selva de la isla de Luban, sin radio, sin periódicos, sin comunicación con el mundo exterior, los 4 soldados supervivientes no sabían nada de Hiroshima, nada de Nagasaki, nada del discurso del emperador Hirohito. Cuando los aviones aliados comenzaron a lanzar folletos sobre la isla, avisos impresos que anunciaban la rendición japonesa e instruían a todos los soldados restantes a deponer las armas, Onoda y sus compañeros los examinaron con atención, y concluyeron que se trataba de propaganda enemiga. Esta conclusión no era irracional, dado su entrenamiento. En Nakano, les habían enseñado a prever precisamente este tipo de operación psicológica. Les habían instruido que el enemigo fabricaría documentos, produciría transmisiones falsas y crearía falsificaciones convincentes de comunicaciones oficiales para desmoralizar a los soldados japoneses y engañarlos para que se rindieran. Los folletos que tenían en sus manos les decían que la guerra había terminado.
Su entrenamiento les indicaba que eso era precisamente lo que un enemigo astuto querría que creyeran. Regresaron a su misión. Y es aquí donde la historia da un giro, lento, casi imperceptible al principio, pasando de ser la historia de 4 soldados disciplinados a algo que empieza a parecerse más a una parábola sobre la mente humana y lo que hará para proteger una creencia que no puede permitirse abandonar. Porque durante las semanas y los meses posteriores a agosto de 1945 hubo señales, sutiles al principio, luego cada vez más difíciles de ignorar. El apoyo aéreo japonés que debía llegar nunca llegó. Las operaciones de reabastecimiento que debían llegar nunca llegaron. Las comunicaciones por radio que debían reanudarse nunca se reanudaron. La actividad militar en general que debía acompañar a una guerra en curso se silenció gradualmente y luego por completo. Cada una de estas ausencias podía justificarse. Las líneas de suministro se habían interrumpido. Se había perdido equipo de comunicaciones. La campaña en general se estaba reorganizando. El silencio era estratégico, no indicativo de un colapso, pero las ausencias seguían acumulándose. Para 1946, cualquier observador objetivo tenía claro que algo extraordinario había sucedido. Las fuerzas aliadas en la isla ya no se comportaban como un ejército de ocupación, sino como una administración civil. Se construían carreteras, se reabrían las escuelas y los niños regresaban a sus aldeas. La población filipina, que había sufrido enormemente durante la ocupación japonesa, comenzaba la lenta dolorosa labor de reconstrucción. Onoda observaba todo esto a través de los árboles. Incorporaba cada observación a su análisis. La actividad civil era una tapadera. La construcción de la carretera era una preparación estratégica. La aparente normalización de la vida en la isla era una estratagema para que los japoneses que aún resistían bajaran la guardia. No bajó la guardia. El mecanismo psicológico en juego es uno que los investigadores modernos han dedicado considerable esfuerzo a comprender. No es exclusivo de Onoda, ni de los soldados, ni siquiera de circunstancias extraordinarias. En su nivel más fundamental, es una característica de la mente humana que todos poseemos, la tendencia a filtrar la nueva información a través de creencias preexistentes, en lugar de permitir que la nueva información las modifique. Los psicólogos lo llaman sesgo de confirmación, pero ese término resulta demasiado clínico para lo que ocurría en la selva de la isla de Luban. Lo que sucedía allí era algo más profundo, más existencial. Toda la identidad de Onoda, su sentido del honor, su sentido de propósito, su autoestima, se construía en torno a su misión y su lealtad a ella. Aceptar que la guerra había terminado y que había luchado en vano durante años no habría sido simplemente corregir un error de hecho. Habría sido la demolición total de todo aquello que creía ser. La mente no se entrega fácilmente a ese tipo de destrucción. Pasaron los años. 1946, 1947, 1948. El mundo fuera de la isla de Luban se transformaba a un ritmo irreconocible para el joven que había desembarcado de un barco de transporte en diciembre de 1944. Japón, la nación que lo había enviado allí, se estaba reconstruyendo bajo la ocupación estadounidense, convirtiéndose en uno de los mayores éxitos económicos del siglo XX. Los conglomerados industriales Zaibatsu se estaban desmantelando. Se estaba redactando una constitución democrática. El general Douglas MacArthur, comandante supremo que había supervisado la campaña aliada en el Pacífico, gobernaba de facto Japón desde Tokio, administrando lo que se convertiría en una de las reconstrucciones nacionales más exitosas de la historia moderna. Mientras tanto, en la isla de Luban, Onoda y sus 3 compañeros comían cocos y batatas, moviéndose de un escondite a otro por la selva, realizando incursiones contra la población local para obtener comida y provisiones, y ocasionalmente emboscando a las patrullas policiales y militares filipinas con las que se encontraban en el bosque. Este último hecho es el que suele resultar incómodo en cualquier relato de esta historia, y no debe pasarse por alto. Porque Hiro Onoda no solo sobrevivía en la selva. Lukaba llevaba a cabo una activa campaña de guerrilla contra los habitantes de la isla de Luban durante casi 3 décadas. Soldados y policías filipinos murieron en enfrentamientos con el grupo de Onoda. A los campesinos les robaron el ganado y les quemaron las cosechas. Los aldeanos vivían con el constante temor de saber que, en algún lugar de la selva, hombres armados los vigilaban. Se estima que, durante todo el tiempo que Onoda estuvo en la isla, murieron aproximadamente 30 personas en diversos enfrentamientos con su grupo. La mayoría eran civiles filipinos o agentes de la ley locales. La complejidad moral de su historia no puede apreciarse plenamente sin tener en cuenta este hecho junto con la narrativa de su devoción y disciplina.
Los habitantes de la isla de Lua no eran sus enemigos. Eran personas que intentaban reconstruir sus vidas tras una guerra catastrófica, y pagaron un precio por la lealtad de Onoda que no merecían. La primera ruptura en el grupo se produjo en 1949, cuando el soldado Yuichi Akatsu se separó de los demás durante la noche y, 6 meses después, se rindió a las fuerzas filipinas. Esto fue, para Onoda y los 2 hombres restantes, profundamente desconcertante. No porque les sorprendiera que alguien se hubiera separado, sino por lo que la partida de Akatsu sugería sobre la realidad que todos habían estado construyendo juntos en la selva. Simplemente se marchó, y nadie vino a arrestarlo por traición. Nadie lo ejecutó por cobardía. Fue procesado, repatriado a Japón y, simplemente, regresó a casa. Onoda lo explicó de la única manera que tenía sentido dentro de su perspectiva. Akatsu se había quebrado. Había sido débil. Se había rendido, y cualquier destino que la guardara como consecuencia de esa rendición era asunto suyo y de su propia conciencia. La misión continuaba. Para entonces, el gobierno japonés era plenamente consciente de que soldados como Onoda podrían seguir sobreviviendo en remotas zonas selváticas del Pacífico. A principios de la década de 1950, organizaron misiones de búsqueda y contacto para encontrar y repatriar a estos hombres. Cartas de la familia de Onoda, impresas en papel y lanzadas desde aviones, descendieron flotando a través de la densa vegetación de la isla de Luban. Su hermano mayor, Toshio, grabó un mensaje que se reprodujo desde un barco que sobrevolaba la costa, dirigiéndose directamente a Hiroo por su nombre, diciéndole que la guerra había terminado, que su familia lo esperaba y que podía volver a casa. Onoda escuchó los mensajes. Reconoció la voz de su hermano. Concluyó que se trataba de una falsificación sofisticada. El enemigo, se recordó a sí mismo, era capaz de cualquier cosa. En mayo de 1954, ocurrió un suceso que sacudió la capacidad operativa del grupo como nunca antes. Durante un enfrentamiento con una patrulla filipina, el soldado de primera clase Soichi Chimada fue abatido a tiros. Había sobrevivido casi una década en la selva, 9 años de lluvia, calor, hambre, miedo y la peculiar y aplastante soledad de quienes no pueden permitirse reconocer plenamente su propia desorientación, y ahora yacía muerto en una ladera, en una guerra que había terminado mucho antes de que la mayoría de los soldados filipinos de esa patrulla hubiera nacido. Ahora eran 2, Onoda y el cabo Kinshichi Kosuka. Y, en cierto modo, la presencia de al menos otra persona era el factor más crucial en la continua resistencia de Onoda. Porque mientras hubiera otro ser humano que compartiera su comprensión de la realidad, mientras hubiera alguien más que se acostara cada noche creyendo lo mismo que él, esas creencias seguían siendo un mundo compartido, en lugar de una ilusión personal. 2 hombres reforzando la misma narrativa no es lo mismo que un hombre solo en la oscuridad. 2 hombres representan un consenso. 2 hombres son, de alguna manera fragmentada, una comunidad. Durante 18 años más, Onoda y Kosuka mantuvieron unida a esa comunidad. 19 de octubre de 1972. Kosuka y Onoda estaban quemando arroz que los agricultores locales habían almacenado en un pequeño campo, una operación de sabotaje como la que llevaban realizando durante casi 3 décadas, cuando una patrulla de la policía filipina avistó el humo y se acercó. En el tiroteo que siguió, Kosuka resultó muerto. Había estado en la selva durante 27 años. Ahora Onoda estaba completamente solo. Y aquí reside quizás el detalle más asombroso de toda esta extraordinaria historia. No se quebró, se adentró más en la selva, continuó con sus patrullas, mantuvo sus armas en buen estado, llevó su diario con meticulosa regularidad, registrando observaciones sobre los movimientos de las tropas y la actividad civil con el lenguaje preciso y profesional de un oficial de inteligencia militar en misión activa. Desde cualquier punto de vista clínico, estaba completamente lúcido. Su mente estaba lúcida. Su disciplina permanecía intacta. Su cuerpo, aunque castigado por décadas de privaciones, era funcional. Dormía en refugios improvisados y se alimentaba de lo que la selva le ofrecía, pero no se deterioraba como lo hace un hombre sin propósito. Resultó que el propósito era, en sí mismo, una forma de sustento. La noticia de la muerte de Kosuka llegó a Japón y causó gran conmoción. Un soldado japonés real y vivo, seguía luchando en Filipinas en 1972. La guerra había terminado hacía 27 años. El mundo había visto levantarse el muro de Berlín y luego había presenciado las primeras señales de que algún día podría caer. Estados Unidos había librado una segunda guerra catastrófica en Asia,
en Corea, y ahora libraba una tercera en Vietnam. Japón había sido sede de los Juegos Olímpicos en 1964 y producía automóviles y productos electrónicos que estaban transformando la cultura de consumo global. Y en algún lugar de la selva de la isla de Luban, un hombre de 50 años con un uniforme deteriorado luchaba en una guerra que había terminado antes de que la mayoría de las personas que vivían en 1972 hubieran nacido. Los gobiernos japonés y filipino redoblaron sus esfuerzos para contactarlo. Se transmitieron mensajes. Se dejaron alimentos y medicinas en los lugares que solía frecuentar. Nada funcionó. A estas alturas, Onoda estaba tan profundamente condicionado a desconfiar de cualquier información que desafiara su comprensión de la realidad que ninguna comunicación del mundo exterior, independientemente de su origen o contenido, podía traspasar el muro que había construido alrededor de su misión. Lo que finalmente le llegó no fue un gobierno, ni una operación militar, ni una transmisión. En Ian Fulito. Era un joven con una mochila, espíritu aventurero y absolutamente nada que perder. Se llamaba Norio Suzuki y tenía 24 años en 1974. Era el típico joven japonés de la posguerra. Curioso, aventurero, libre de la ideología que había marcado el mundo de sus padres y abuelos. Había estado viajando por Asia y, en algún momento, desarrolló lo que solo puede describirse como una obsesión romántica por encontrar a Hiroo Onoda. Les decía a sus amigos que iba a encontrar a Onoda, un panda y el abominable hombre de las nieves, en ese orden. Fue a la isla de Luban sin apoyo militar, sin respaldo gubernamental, sin equipo de rastreo sofisticado. Se adentró en la selva y comenzó a buscar. Y el 20 de febrero de 1974 lo encontró. O mejor dicho, Onoda lo encontró. Como un hombre que ha pasado 30 años patrullando la misma selva encuentra cualquiera que se adentre en ella. Lo que siguió, según todos los testimonios, fue una de las conversaciones más surrealistas del siglo XX. Un mochilero de 24 años del mundo moderno y un soldado de 52 años de un mundo que había dejado de existir hacía 3 décadas, sentados juntos en la selva, intentando comprenderse. Suzuki le habló a Onoda no con autoridad, sino con una genuina calidez humana. No intentó obligarlo a rendirse. No intentó convencerlo con argumentos lógicos ni con hechos. Simplemente conversó con él. Lo trató como a un hombre, no como a un problema que resolver. Onoda explicó su postura. Aún actuaba bajo órdenes. No había recibido ninguna comunicación de su oficial al mando que lo liberara de su misión. Hasta que no la recibiera, no podía retirarse. Suzuki escuchó atentamente, y al abandonar la isla, llevó consigo un mensaje para el gobierno japonés. Era simple y preciso. Onoda no se rendirá a menos que su oficial al mando se lo ordene. Encuentren a su oficial al mando. El gobierno localizó al mayor Yoshimi Taniguchi. Tenía 77 años. Había dejado el ejército hacía mucho tiempo y vivía tranquilamente como librero. Un detalle que parece casi demasiado literario para ser cierto. El hombre que había dado las órdenes que marcaron 30 años de la vida de otro hombre ahora pasaba sus días rodeado de libros, rodeado de historias. Quizás a veces, en la tranquilidad de su tienda, pensando en el joven teniente a que había enviado a la jungla en 1944. Taniguchi accedió a regresar a la isla de Luban. El 9 de marzo de 1974, en un pequeño claro de la selva en la isla de Luban, Filipinas, el mayor Yoshimi Taniguchi se dirigió a subteniente Hiroo Onoda y, en el lenguaje formal del mando militar, lo relevó oficialmente de sus funciones y le ordenó cesar toda operación de combate. La orden, fechada el 9 de enero de 1945, la orden operativa original bajo la cual Onoda había estado sirviendo durante 30 años, fue oficialmente revocada. Onoda se mantuvo firme. Vestía un uniforme que había mantenido y reparado meticulosamente durante 3 décadas. La tela era una mezcla de retazos originales y piezas de repuesto encontradas en la selva. Su fusil, un Arisaka tipo 99, estaba en perfecto estado de funcionamiento, cargado y limpio. Tenía aproximadamente 500 balas. Tenía granadas de mano operativas. Tenía una bayoneta. Hasta el momento en que Taniguchi apareció ante él, había sido un combatiente plenamente operativo. Dejó el rifle en el suelo. Retiró su equipo y lo colocó con cuidado en el suelo. Y entonces, en un momento que los testigos describieron posteriormente como casi imposible de presenciar sin llorar, Hiroo Onoda se puso de pie y rompió a llorar. No era de alivio. No del todo. Sus lágrimas eran por sus hombres, por Shimada y Kosuka, que habían muerto en una guerra que ya había terminado,
que habían dedicado sus vidas y entregado su futuro a una misión que el mundo hacía tiempo que había olvidado. Lloraba por ellos porque no podían estar allí en ese momento, porque las órdenes que los habrían salvado llegaron 20 años tarde para Shimada y 2 años tarde para Kozuka. El gobierno filipino inicialmente tenía la intención de procesarlo por los asesinatos cometidos durante sus 3 décadas de actividad guerrillera. El presidente Ferdinand Marcos, en una decisión a la vez pragmática y políticamente astuta, le concedió el indulto total. Onoda fue trasladado en avión de regreso a Japón, donde llegó el 12 de marzo de 1974, siendo recibido entre celebración y desconcierto. El Japón de 1974 no era el mismo que el de 1944. El país al que regresó no guardaba casi ninguna semejanza con el que lo había enviado. Las ciudades eran vastas y modernas. La cultura se había transformado por la ocupación estadounidense y, posteriormente, por 2 décadas de extraordinario crecimiento económico. El milagro japonés, que había convertido a una nación de cenizas y escombros en la segunda economía más grande del mundo. La ideología que había motivado su misión, el emperador divino, la sagrada obligación de morir por la nación, la primacía absoluta del honor militar sobre la vida humana, había sido oficialmente repudiada constitucionalmente. La Constitución de 1947, redactada bajo supervisión estadounidense, renunciaba explícitamente a la guerra como derecho soberano. Todo aquello por lo que había luchado no solo había sido derrotado, sino que había sido replanteado fundamentalmente. Luchó. Claro que luchó. ¿Cómo no iba a luchar un hombre cuando el mundo a que regresa es tan ajeno como familiar le era el que dejó? Dio entrevistas, asistió a ceremonias y recibió una atención para la que un hombre que ha vivido 30 años en la selva no está en absoluto preparado. Le preguntaban cómo se sentía. Le preguntaban qué había estado pensando durante todos esos años. Le hacían preguntas que daban por sentado que su experiencia podía traducirse a un lenguaje cotidiano, a sentimientos que podían nombrarse y contenerse, y él respondía lo mejor que podía. Dijo no sentir remordimiento alguno. Afirmó que sus órdenes habían sido claras y que las había seguido. Expresó su pesar por el pueblo filipino que había sufrido a causa de sus acciones, pero se abstuvo de renunciar por completo a lo que había hecho, pues hacerlo habría significado declarar que toda su vida se había construido sobre una mentira. Y eso era algo que no se atrevía a hacer. Escribió unas memorias, publicadas en japonés y posteriormente traducidas al inglés con el título sin rendición, Mi guerra de 30 años. Se convirtió en un éxito de ventas en Japón, donde conectó con un profundo sentimiento nacional contradictorio sobre la guerra, culpa, dolor, orgullo y vergüenza, todo entrelazado de una manera que la sociedad japonesa aún estaba procesando. El propio Onoda se convirtió en una especie de test de Rorschach para esos sentimientos. Para algunos, era un héroe, la última encarnación de una virtud militar que Japón se había visto obligado a abandonar. Para otros, era una advertencia, el ejemplo definitivo de a dónde conduce la obediencia ciega, donde la ideología se impone a la humanidad. No pudo encontrar la paz en Japón. El país era demasiado ruidoso, demasiado acelerado, demasiado ajeno para él. Se mudó a Brasil, a la región de Mato Grosso, donde se dedicó a la cría de ganado y, en un detalle que revela algo fundamental de su carácter, fundó una escuela de naturaleza para jóvenes, un lugar donde los niños japoneses podían aprender técnicas de supervivencia al aire libre y la relación respetuosa con la naturaleza que él había cultivado durante 30 años en la selva filipina. Hay algo casi conmovedor en esto. El hombre que había pasado 3 décadas en la naturaleza salvaje transformando esa experiencia en algo que se les ofrece a los niños, algo constructivo, algo que sustenta la vida en lugar de amenazarla. Regresó a Japón en la década de 1980 y continuó dirigiendo la Escuela de Naturaleza, trabajando con jóvenes hasta bien entrada su vejez. Se casó con una mujer llamada Machie. Según todos los testimonios, vivió las décadas restantes de su vida con una dignidad y una serenidad que sugerían que, finalmente, había encontrado la manera de sobrellevar su pasado sin dejarse abrumar por él. El 16 de enero de 2014, Hiro Onoda falleció en Tokio a los 91 años de edad. Su muerte fue causada por una insuficiencia cardíaca. Su fallecimiento provocó una oleada de reflexiones en todo Japón y el mundo. Reflexiones profundas, complejas y teñidas de dolor, del tipo que solo una vida como la suya podía suscitar. El legado de Hiro Onoda no es sencillo, y cualquiera que diga lo contrario no ha estado prestando atención. En cierto modo, su historia es la demostración más extrema posible de lo que el entrenamiento militar y el condicionamiento ideológico pueden hacerle a la mente humana.
No era un fanático en el sentido más crudo. No estaba lleno de odio. Era un hombre que había sido entrenado de forma tan completa y hábil para resistir precisamente la información que lo había liberado, que ninguna cantidad de esa información, transmitida por los canales habituales, pudo hacerle cambiar de opinión. Su resistencia no era irracional, era la consecuencia lógica de lo que le habían enseñado. Y eso debería asustarnos tanto como impresionarnos. Porque los mecanismos que mantuvieron a Hiroo Onoda atrapado en la jungla no son exclusivos del entrenamiento militar en el Japón de la década de 1940. Están presentes en todos los sistemas, todas las instituciones, todas las ideologías, todas las comunidades, todas las relaciones, que enseñan a sus miembros a desconfiar de la información externa como una cuestión de supervivencia. La psicología del sistema cerrado, el ciclo de retroalimentación que convierte cada desafío en confirmación, la forma en que la identidad se fusiona tanto con la creencia que cuestionarla equivale a aniquilar el yo, no son meras curiosidades históricas. Son dinámicas vivas que dan forma a la manera en que los seres humanos piensan y se comportan hoy en día, en salas de juntas, parlamentos, laboratorios y hogares de todo el mundo. En otro nivel, su historia es una reflexión sobre la lealtad, sobre lo que les debemos a quienes confían en nosotros y lo que ellos nos deben a cambio. El mayor Taniguchi, el hombre que dio las órdenes a Onoda y que luego pasó las siguientes 3 décadas como librero mientras su teniente libraba una guerra silenciosa en la selva, rara vez ha sido analizado en esta historia. Pero merece serlo. Dio órdenes que marcaron la vida de un hombre para siempre y luego siguió adelante. La cuestión de su responsabilidad, moral, si no legal, durante los 30 años siguientes es algo que la historia de Hiroo Onoda nos obliga a afrontar de forma silenciosa pero insistente. En otro nivel, su historia interpela a los civiles y soldados filipinos que murieron o sufrieron a causa de una guerra ajena a su voluntad, atrapados en el camino de una lealtad que nunca les perteneció y que, sin embargo, los consumió. Sus nombres son menos recordados. Sus historias son menos contadas, pero forman parte de esta historia tanto como el propio Onoda. Y, por último, y quizás lo más profundo, su historia plantea la cuestión de qué significa volver a casa. No solo físicamente, no solo geográficamente, sino también psicológica, emocional y espiritualmente. Hiroo Onoda emergió de la selva en 1974, un mundo tan transformado que el mapa que llevaba en la cabeza apenas guardaba relación con el territorio que ahora habitaba. Tuvo que reconstruir su comprensión de la realidad desde cero, a los 52 años, después de media vida dedicada a defender una realidad que ya no existía. La mayoría de nosotros jamás nos enfrentaremos a nada remotamente parecido a lo que él vivió. Pero todos, en algún momento de nuestras vidas, descubriremos que un mapa en el que hemos confiado está equivocado, que una creencia que hemos guiado no se corresponde con la realidad, que aquello por lo que hemos luchado no es lo que creíamos, o que la guerra que hemos librado ya ha terminado. La pregunta que nos plantea su historia es la que todo ser humano, a su manera y en su propia escala, tarde o temprano debe responder. Cuando te das cuenta de que la guerra ha terminado, ¿puedes soltar el rifle? Si esta historia te conmovió tanto como a mí, si sentiste aunque sea una pequeña parte del peso de esos 30 años, por favor, tómate un momento para darle a me gusta. Parece algo insignificante, pero realmente ayuda a que más personas descubran esta historia, y estas historias merecen ser descubiertas. Si quieres conocer la historia real e inédita, contada como se merece, sin atajos, sin simplificaciones, con toda la complejidad y emoción que estas vidas realmente contenían, suscríbete a Español Historia. No solo cubrimos la historia, intentamos comprenderla. Y quiero preguntarles algo en los comentarios, porque de verdad quiero saber su opinión. ¿Creen que Hiroo Onoda fue un héroe, una víctima o algo que no se puede definir con ninguna de esas palabras? No hay una respuesta correcta, pero creo que su respuesta dice mucho sobre cómo entienden la lealtad, la ideología y la mente humana. Y quiero escucharla. La próxima vez, les contaremos la historia de un hombre cuyas acciones durante el capítulo más oscuro del siglo XX fueron tan inesperadas, tan moralmente complejas y tan completamente olvidadas por la historia oficial, que cuando escuchen su nombre por primera vez no creerán que fue real. No se lo querrán perder. Gracias por estar aquí. Gracias por interesarse en estas historias. Y gracias por dedicar su tiempo a las personas que, para bien o para mal, cambiaron el mundo, incluso cuando no sabían que el mundo ya había seguido adelante sin ellas.